Muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos al canal de la literatura de tablón. En esta oportunidad vamos a cruzar el charco y nos vamos a los tablones del viejo continente. Hoy les traigo un homenaje a los bucaneros, la afición del Rayo Vallecano de España. Los bucaneros se comenzaron a gestar allá por 1992, oriundos del barrio de Vallecas, al sudeste de Madrid, por allí donde se levanta el Estadio del Rayo. Eran apenas 7 cuando empezaron a juntarse para ir al estadio, con la idea principal de alentar al Rayo y crear un foco de animación antifascista en el estadio de Vallecas. Hasta ese momento, la afición del Rayo estaba formada por gente del barrio, laburantes de clase media, personas humildes que vivían en la parte vieja del puente de Vallecas, en la Plaza Vieja o en la avenida Monte Higueldo. Sí es verdad que muchos eran sindicalistas y gente de izquierdas. Un poco esto sirvió de cimiento para que luego naciera al interior del Rayo una afición que va más allá de alentar a un equipo de fútbol. En Vallecas, la desocupación es alta, pero también es alta la conciencia social de su gente. Por eso, para entender a los bucaneros, hay que saber de dónde provienen. Y es difícil no hablar de política o de los problemas sociales del barrio de Vallecas. Su concientización y sus valores se perciben en la defensa del club y del barrio. No lucran con el sentimiento futbolero, hacen campañas contra la homofobia y se preocupan por los vecinos afectados por hipotecas. Además, arman colectas y juntan alimentos. Pero volvamos a 1992, comienzo de la temporada. Surge un nuevo grupo que en principio era apolítico, denominado Brigadas Franjirrojas, que toman el relevo del extinto grupo de ultras anterior, llamado Comando Vallecas. Los bucaneros, que como dijimos eran solo 7, compartieron el fondo del estadio de Vallecas con las brigadas franjirrojas. Esto fue así hasta que algunos elementos destacados de la derecha comienzan a hacerse con las riendas de las brigadas franjirrojas. Por lo que los 7 jóvenes de los bucaneros deciden mudarse a la tribuna lateral, en este caso a la que ocupaban los integrantes de la mítica Peña Los Petas, cuyo nombre venía referido a su afición por el consumo de hachís y marihuana. La Peña Los Petas fue una de las más consolidadas y tradicionales del Rayo Vallecano durante la década de los 80. La edad cada vez más avanzada de los líderes de los Petas hizo que estos jóvenes quisieran independizarse y crear un grupo de ultras para alentar al Rayo. Pero el proyecto no logra crecer en sus 2 primeros años. Si bien lograron hacer algunos viajes de visitante, en donde se destaca principalmente el viaje a Cádiz, donde se forja la amistad con las Brigadas Amarillas.
otro grupo de tendencia izquierdista que alentaba al Cádiz. Pero no más que eso. Apenas unos 15 jóvenes eran los que formaban parte del grupo. Fue recién en el año 1995 y principios de 1996 que algunos de los miembros de las recién creadas Brigadas Amarillas Sección Madrid se introducen en el grupo y de un día para el otro el bando de los bucaneros pasó a contar aproximadamente con 40 miembros. Esto fue un envión para el naciente proyecto de afición que al verse fortalecido comenzó a disputarle el poder a las brigadas franjirrojas. Fue una época de insultos, robos y peleas entre ambas facciones. Además, se incrementaron los viajes de visitante, siempre acompañados por los petas. En 1997, el grupo se afianza en capacidad operativa para el aliento. Se confeccionan algunas banderas y se consiguen un par de bombos. Además, se organizan los recibimientos del equipo con tiras de papel. Este proyecto de ultras se comienza a consolidar y para estos años ya cuenta con más de 60 participantes. En esta época comienzan a producirse algunos enfrentamientos con grupos rivales de mayor historia y el nombre de los bucaneros empieza a conocerse en el panorama deportivo español. Es durante este año que el crecimiento que habían tenido los bucaneros y la aceptación en los hinchas comunes del Rayo hizo que se confirmara la desaparición de las brigadas franjirrojas. Durante este periodo, el Rayo estaba en segunda y los bucaneros, que para ese momento ya contaban con el apoyo dirigencial del club, que en ese momento era el de la familia Ruiz Mateos, acompañan al equipo por todo el país. Y a Vallecas ya no se atrevían a venir todos. Ya para finales de los 90 y principios de los 2000, los bucaneros ya contaban casi con 200 miembros. Pero el crecimiento que en esta época tuvo este grupo de ultras fue acompañado también por el rendimiento deportivo. Y en la temporada 2000-2001, el Rayo Vallecano tuvo participación en la Copa UEFA, en donde los bucaneros aprovecharon para culminar todo su proceso de crecimiento viajando por Europa para alentar al equipo. El momento más recordado de aquella época fue el viaje a Burdeos, donde más de 700 rayistas quedaron en la historia en un encuentro en donde el Rayo venció al campeón de la Liga Francesa. Pero además, en ese periodo, los hinchas rayistas colaboran con algunos colectivos de la izquierda madrileña. Y ya va siendo habitual en Vallecas el Día contra el Racismo en los estadios de fútbol. Una fecha en la que se invita a inmigrantes para celebrar una jornada de convivencia en el popular barrio madrileño. Pero a partir de allí, en el plano deportivo comenzó una debacle. Los problemas económicos de la familia Ruiz Mateos afectaron al equipo que debido a flojas campañas
en la temporada 2003-2004 desciende a la Segunda B. Aquí es cuando el grupo se radicaliza. Aparecieron en escena personajes vinculados a los grupos más radicales de la extrema izquierda madrileña, como por ejemplo Iñaki alias el Pirraca y Pablo Zafra. De esta forma, lo que entonces era una afición deportiva pasó a ser una hinchada de ideología política totalmente antifascista. Estos líderes controlaron los bucaneros consolidando a estos ultras deportivos como uno de los de mayor poder en el barrio de Vallecas, superior a los de ideología política anarquista. Con sus cánticos, similares a los de guerra, este grupo de ideología antifascista hizo suyo al equipo del Rayo, convirtiéndose en uno de los grupos de hinchas más peculiares y radicales de España. En el 2008, el equipo volvería a la segunda división. Por contrapartida, en noviembre de ese mismo año, fue asesinado en el metro de Madrid un compañero antifascista, Carlos Javier Palomino Muñoz, de 16 años. Fue asesinado de una puñalada por un ex militar neonazi. Los bucaneros lo recordaron con el tifo: Carlos vive, lucha con nosotros. Así fue que los ultras del Rayo de a poco fueron volviendo a los primeros planos, y esta vez las bases estaban organizadas para formar uno de los mejores ambientes del fútbol español. Fue también durante ese año 2008 y durante un partido de Copa del Rey frente al Almería, en el que en ese momento era el estadio María Teresa Rivero, que los bucaneros entraron en conflicto con la policía, que al verse superada en número y fuerza por los ultras, comenzaron a reprimir usando balas de goma y material antidisturbios. El resultado: un aficionado del Rayo detenido y golpeado por la policía. Los bucaneros terminaron abandonando su tribuna en señal de protesta. Luego de los incidentes, los hinchas del Rayo enviaron un comunicado que informaba lo siguiente: que los incidentes, una vez más, los provocaron quienes precisamente están para evitarlos. Lo extraño es que todavía haya alguien que se sorprenda, que cada multa, humillación o detención injusta que reciba un aficionado del Rayo tendrá su contestación. A nosotros, más que a nadie, nos duele abandonar un partido de nuestro equipo de esta forma. Pero nuestra dignidad está por encima de cualquier cosa. No nos hemos callado nunca y no lo vamos a hacer ahora, por muchas amenazas que recibamos. En el 2011 comenzó una nueva etapa. Llegó el ascenso del equipo y junto con ello la asunción del presidente Raúl Martín Presa. A partir de aquí comenzaría un periodo de discrepancias entre la afición del Rayo y la nueva dirigencia. Uno de los puntos más álgidos de esa confrontación entre afición y directiva llegó en enero del 2017, cuando el Rayo trató de incorporar a Román Sosulia. La afición
se negó a su cesión por parte del Betis, alegando motivos ideológicos de extrema derecha y la simpatía al nazismo del delantero ucraniano. Las diferencias se hicieron tan notables que en el año 2022 el máximo dirigente del club prohibió la entrada a todos aquellos que portasen cualquier cosa identificada con los bucaneros. Del lado de la afición, consideran al presidente Raúl Presa como un dictador que utiliza el club como una empresa sin considerar su parte social. Los bucaneros son de extrema izquierda y consideran a Presa un intruso burgués y capitalista en el club vallecano, que autodefinen de clase obrera. Vale la pena también recalcar los últimos enfrentamientos que tuvo la afición rayista, entre los que se destaca la lucha sin cuartel con los ultras del Betis y otros combates violentos con los ultras del Atlético Madrid, sin olvidar su aparición en noviembre del 2014 en un enfrentamiento campal en el río Manzanares entre diferentes grupos de ultras del fútbol español que ocasionó la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero Taboada, alias Jimmy, perteneciente a los Riazor Blues, seguidores radicales del equipo coruñés. En este caso, los ultras del Rayo emitieron un comunicado donde manifestaban que no habían participado en la trifulca. Sin embargo, la policía aseguró que el combate había sido pactado entre los ultras del Atlético de Madrid y los del Riazor Blues, apoyados por los bucaneros, los Alcor Hooligans del Alcorcón y los Ultra Boys del Sporting de Gijón. Al día de hoy, el miembro con más poder al interior de los bucaneros es Erlantz Ibarrondo Merino, defensor habitual de los movimientos antifascistas. Ibarrondo es el abogado de prácticamente todos los miembros de los bucaneros, que son sancionados por vulneración de las normas deportivas. Hoy en día, el resto de los aficionados mantienen afinidad con los ultras y están de acuerdo en que sigan teniendo presencia en el fondo de Vallecas. Los bucaneros siguen afirmando que todos estos años de historia se han basado en la lucha y la defensa del equipo y del barrio. Si hasta su nombre fue elegido en homenaje a la batalla naval que se realiza todos los años para celebrar las fiestas patronales del barrio. El barrio de Vallecas, el barrio más popular de Madrid. Y bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de este homenaje a los bucaneros. En la descripción del video les dejo mi correo electrónico para que puedan escribirme a aquellos que quieran sugerirme contenido para el canal. Nos vemos, como siempre, en el tablón y en un próximo video. Muchísimas gracias.